Hola amigos, pues el día de hoy hablaremos del tema de la nueva hegemonía mundial y sus focos de resistencia. Y para dar inicio debemos de preguntarnos qué es una hegemonía. Una hegemonía hace referencia a la superioridad que ejerce una entidad sobre otra u otras de igual tipo. Con la desintegración o la caída de la URSS, se da por finalizado el contexto de la Guerra Fría. Al mencionar lo de la Guerra Fría, sabemos que además de ser una rivalidad entre las grandes potencias, también había otros tipos de conflictos entre ellas, que era como los diferentes tipos de ideología, sus diferentes modos de sociedad, también sus proyectos a futuro eran distintos. Entonces se pensaba que al terminar esta guerra terminaría con todos los conflictos que venían en ella, pero no fue así. Entonces al terminar esta etapa inicia otra, que sería la etapa de reacomodo o de reorganización de las relaciones internacionales, que es también llamada o se conoce como la nueva hegemonía. Al crear esta etapa resulta ser necesario tener un nuevo enemigo o un nuevo rival, que en este caso sería el terrorismo. El ataque a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre del 2001 da a conocer ese nuevo enemigo, que como ya lo había dicho, es el terrorismo. Es un enemigo que se da en cualquier lugar, cualquier país o alguna organización que se oponga o se abstenga a los intereses hegemonistas. Ahora hablemos sobre los soportes ideológicos de la nueva hegemonía. ¿Cuáles son estos? El primero sería el capitalismo. El capitalismo no se usaba únicamente como un sistema socioeconómico preferible al socialismo, sino también era un modo, o él era el único modo de organizar la vida moderna de la humanidad. Esto tenía como doctrina económica al neoliberalismo, que el motivo o el objetivo de este era mejorar los problemas de los países subdesarrollados, pero hizo lo contrario. En vez de mejorarlos, los empeoró y provocó más pobreza, menos trabajos dignos, y eso aumentaba la explotación del pueblo o de la humanidad. Otro fundamento es sobre la doctrina del humanismo militar, que esto hablaba más que nada sobre que los derechos que tuvieran las grandes potencias serían los derechos universales, es decir, esto da como resultado a los bombardeos, que los motivos de estos bombardeos era para acabar con el terrorismo y por motivos humanitarios, pero en realidad el único objetivo de estos bombardeos era para asegurar los intereses hegemónicos. La siguiente doctrina es la doctrina de las guerras preventivas, en la cual se adicionó un nuevo concepto a las relaciones internacionales. Y con ello, el gobierno imperial se atribuye el derecho de decir quién es terrorista y quién lo protege, además del derecho de actuar en su contra. Pero el capitalismo neoliberal y la doctrina del humanismo militar no son suficientes como soporte para sostener la hegemonía mundial, y es necesario un superestado que decida los destinos del mundo. Estados Unidos se va pintando como potencia hegemónica, ya que no se cuestiona sobre su supremacía militar, pero además de invadir con una eficiencia y una precisión impecable, ellos mismos sufren de pérdidas humanas y materiales no planificadas. Por otro lado, al convertir al mundo en su escenario en la lucha contra el terrorismo, da posibilidad a que otras potencias puedan elevar su capacidad militar. Además se enfrenta a grandes rivales económicos que van adquiriendo cierta influencia política. No obstante, las contradicciones interimperialistas hacia el exterior tienen intereses comunes: explotación del tercer mundo y el mantenimiento de la unipolaridad capitalista, lo cual significa que cuando se trata de enfrentar desacuerdos anticapitalistas, se ponen de acuerdo. Estos acuerdos asumen diversas formas, todo con el pretexto de luchar contra el terrorismo. Después unos apoyan y otros se oponen, con el pretexto de evitar la producción de armas de exterminio masivo. Y a cambio, todas las potencias imperialistas exigen su parte en la repartición de los beneficios económicos resultantes, olvidando las enseñanzas de la Segunda Guerra Mundial. Los medios de difusión masiva eran los grandes monopolios de información para que aceptaran la nueva hegemonía mundial norteamericana. Y ellos hablaban sobre el neoimperialismo, que decían que ellos hacían todo bien, que hacían lo correcto.
y alteraban toda la información y en realidad hacían ver a las víctimas, a los países víctimas de esto, los hacían ver como los verdaderos enemigos, los malos, los rivales. Hablaremos ahora sobre los focos de resistencia. Los focos de resistencia eran más que nada los países o las organizaciones que se oponían o simplemente no estaban de acuerdo con la manera en la que se luchaba contra el terrorismo. Uno de ellos podría ser Europa. Se instituye como el centro del movimiento pacifista internacional. No podemos olvidar que en ella se mantiene latente las cicatrices de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es aquí donde se desarrollan las manifestaciones más grandes de la historia en contra de una guerra. La oposición de la guerra contra Irak llevó al pueblo español a votar contra José María Aznar, lo que implicó la elección de José Zapatero y con él la salida de la guerra. Por su parte, Italia y Reino Unido han reducido su participación militar en el conflicto bélico, aunque una vez lograda la conquista de Irak, no se pronuncian por la salida de las tropas invasoras de dicho país y dejan sin daños los pilares del neoimperialismo. El Medio Oriente es la religión en donde el enfrentamiento se da en el orden militar, por las operaciones de conquista consumadas por Estados Unidos, así como el conflicto israelí-palestino. Y aquí es en donde se somete a prueba el mito de la invencibilidad del ejército norteamericano. No han exterminado la resistencia urbana, aunque no está bien organizada ni armada, mientras que los ocupantes cuentan con sofisticadas armas. Además, la resistencia en el orden militar la encontramos también en la opinión pública árabe, la cual es muy diferente a la de los ocupantes. En el orden cultural, al rechazar toda acción que implique invasión extranjera, aplastamiento de sus costumbres, religión o nacionalidad, va fortaleciendo una identidad regional que a su vez construye otro foco de resistencia a la penetración cultural que pretende imponer la potencia imperial. Por otro lado, América Latina conjuga en su resistencia a lo cultural, nacional y social, en un proyecto de organización de la sociedad y de las relaciones internacionales, ya que su pasado es una historia de explosiones revolucionarias y luchas políticas. Y a diferencia de otras regiones, aquí encontramos algunos gobiernos, aunque con políticas diferentes, tienen en común la resistencia al empuje hegemonista. En esta región se desarrollan alternativas estatales para enfrentarse principalmente en lo económico y en segundo lugar en lo militar. Los intentos válidos de resistencia al dirigir sus fuerzas a enfrentar la economía de las potencias hegemónicas no es suficiente, porque evitan los aspectos políticos e ideológicos, que significaría enfrentar al imperialismo en todas sus manifestaciones. Además, movimientos sociales y gobiernos deben de ser adecuados para convertirse en una fuerza unida. La existencia de estos focos de rechazo a la nueva hegemonía en diversas partes del mundo resulta esperanzador, ya que ésta todavía no logra el poder necesario para ser invencible.